Hola a todos, comunidad trompetística, brass en general. En esta oportunidad, primer episodio, estamos con un trompetista puconino, egresado de la Universidad de Talca, gran músico, gran persona, como es Canario, Jorge Canario. Hola. Aplausos a la gente, aplausos a la gente. Buena, buena. ¿Cómo está, don Canario? Bien, contento de estar aquí en esta nueva faceta de Miguelito. Aquí, Aquí. Miguelito. Miguelito trompetista y ingeniero y todo. Casi, así que casi, pronto. se Bacán, viene. estamos aquí en un día bien helado acá en la que nos fue nuestra casa por varios años, ¿cierto, Miguel? Así es. Y hoy día andamos por aquí de nuevo. Aquí en Temuco. andamos, volviendo. Uno vuelve donde fue feliz. Ah, exactamente. Sí, Bueno, hace tiempo que no se paseaba por aquí, don Jorge. sí, bastante. Ahí han estado cositas, pero vamos a empezar. Y tenemos unas preguntas preparadas. ¿Cómo fue tu primer acercamiento en la música en general y Ya. con la trompeta, que hay el dilema? El meollo del asunto. Claro. Eso mismo. Bueno, la verdad es que el primer acercamiento que yo tuve con la música fue con mi abuela. Ella falleció el 2013. Es súper triste para mí hablar de ella igual porque ella me dio todo lo que tengo. Porque, Claro. o sea, ella me alimentaba con comida, con cariño, y me alimentó con música también, que eso fue lo más importante y lo que por eso la extraño demasiado, pero así es la vida, pues, si uno está preparado para enterrar a sus seres queridos mayores, a los que los criaron. Y nada, pues ella fue mi primer acercamiento, pues, con el canto. Cantaba. Con el canto, sí. Ella era muy cantante, era muy afinada, cantaba hermoso. Igual la familia de mi abuela, como que hay algo de música, pero no es como ninguno es profesional, pues, entonces nadie se dedicó, solamente era el entretenimiento de la familia. Bueno, y mi hermano también es músico, pero con mi hermano no nos criamos juntos, pues, entonces, y él es hermano por parte de papá. Ya. Entonces, ahí yo creo que de los dos lados viene la música un poco, como dicen, en la sangre, porque uno cuando se corta no sale la corchea, el do, re, mi, fa, sol. Claro. No, pero está como en el ADN. Y después, en tercero básico, antes, como cuando yo estaba como en primero, segundo básico, mi abuela tenía una amiga que es una soprano chilena y se llama Ilse. El apellido no lo sé pronunciar bien, pero ella me enseñó a tocar un poco de teclado. Tuve como 3 o 4 clases, tenía un tecladito así chiquitito, de esos de juguete. Y ahí como que empecé ya como a meterme en el tema de ser músico quizás. Y en tercero básico, en el año 2004. El año 2004 comenzaron en el colegio donde estudiaba, en la escuela Carlos Olsafer, que a todo esto es gran parte de mi formación, esa escuela, de mi formación como músico. En la escuela Carlos Olsafer empezaron a implementarse los talleres GEC, jornada escolar completa. Ya. Y ahí habían talleres artísticos, y mi profesora jefe, la tía Mónica Millapán, que también a otra persona, a otra mujer que le agradezco todo lo que me dio, lo que me enseñó, que quizás no fue así como la gran cosa, pero me sirvió demasiado para lo que soy ahora. Claro. ¿Sí? Y la tía Mónica ahí me enseñó el la, re, mi con la guitarra, y a cantar, Noche Oscura, la petaquita y todo eso. Ahí ese fue mi primer encuentro ya así en un escenario como músico. Porque ya ahí con unos compañeros éramos un poco más avanzados, teníamos muchas más habilidades con la guitarra. Pero igual nos hacía tocar a todo el taller, pero por ejemplo los que más tocábamos estábamos en una punta así, en un semicírculo. Le ponían los micrófonos. Claro, y la profe al medio, la tía Mónica. Y después, ya en cuarto, los talleres del primer ciclo, de primero a cuarto medio, eran en un día, y los del segundo ciclo, de quinto a octavo, eran en otro. Entonces, igual yo tenía unos compañeros de cuarto básico que se metieron a la banda de guerra. Sí, banda de guerra, porque en ese tiempo así se llamaban, pues, la banda escolar. Y resulta que
Cuando llegué a quinto en el año 2006, ya ahí empecé a tocar clarín. Clarín. Y pasaron como 3 o 4 meses y se notaba que ya tenía más habilidades, pues incluso ya llegué a tocar mucho más que los clarines que estaban actuales. Los que estaban en octavo, yo estaba en quinto, en marzo, abril, mayo, en junio más o menos, ya estaba tocando más que los cabros. Y de ahí resulta que en el colegio como que donaron, consiguieron, habían 2 trompetas y un trombón. Me acuerdo que ahí estaba el Mera, que tocaba trombón, el Homero, que le decíamos, que era grande, loco, que tocaba trompeta, que era uno de los más avanzados, y el Brian Mellado. Con ese cabro ese fue mi primer ídolo. Yeah. Porque él era muy talentoso, demasiado talentoso. Él no se dedicó a la trompeta, pero él es pianista ahora. Fue profesor, no sé si fue o es, profesor de la Juan Sebastián Bach de piano de Valdivia. Y con él como que continuamos el mundo musical, pues, y después entró el Diego, que fueron con las personas que más tuve afinidad musical. Y claro, mi comienzo ahí fue como trompetista, fue aproximadamente como en agosto del año 2006. Agosto del año 2006. Y ahí el instructor de la banda cachó que ya tenía todas las de ser músico, y me dediqué nomás pues, a la trompeta, y él me enseñó muchas cosas que, claro que me la enseñó con mucho cariño en ese tiempo. Claro. Sí. ¿Y en qué momento, porque estamos hablando aquí del canario recién, Jorge Canario, recién empezando la trompeta, ha llegado a todo lo que es esto música, pero en qué momento pasa de ser un hobby a ya poder adquirir algo de solvencia de ese talento que has estado trabajando? Creo que nunca fue un hobby. Creo que eso siempre lo tuve claro. Desde que tuve la primera trompeta que me pasaron, que no recuerdo qué marca era ni nada, pero era antigua, estaba bien tarriada, como se dice. Pero tenía un estuche Yamaha, entonces se veía bonito el puro estuche era Yamaha. Creo que cuando la primera vez que yo tuve el acercamiento a la trompeta, yo supe que no era hobby. Y finalmente yo a lo único que iba al colegio era ensayo. Porque igual yo sufría harto bullying, igual yo era molestoso, si no me voy a hacer el cínico ni nada. Si, todos cuando chicos fuimos crueles alguna vez con algún compañero, y claro que uno cuando es grande se arrepiente de esas cosas igual, pero a mí también me molestaron mucho, porque aunque hay mucha gente que no cree que mi apellido es Canario. Entonces, en base a eso me molestaron mucho en el colegio. Pero la música siempre fue el rescate. Y al final, a lo que yo iba era a tocar. Y claro, de repente no me fue tan bien en el colegio, pero siempre fui destacado en el tema musical, pues entonces siempre fue mi refugio, y creo que desde el momento que tuve la trompeta en mis manos dije que me voy a dedicar a eso. Sí. Qué bonita historia. ¿Y en qué momento de Pucón, hablando, llega Jorge Canario a Temuco? A ver, tengo una confusión porque... No, sí fue... Mira, yo salí de octavo del colegio el año 2009, y el 2010 me fui a un colegio artístico en Villarrica, Claudio Arrau. En ese momento era un proyecto artístico, se llamaba Tabancura. Ahí tuve otro profesor que era saxofonista, que me enseñó mucho, me enseñó un semestre. Y el Ricardo, con el cual ahora sigo tocando con él. Él es de Molina. Yo tengo una conexión ahí con Molina, tengo una conexión pero muy grande, porque hay muy buenos músicos allá, tengo muy buenos amigos. Trabajé allá hasta el año pasado, y él era de Molina, pues, y él me enseñó, ahí comencé como a estudiar jazz, o a meterme a escuchar jazz, y él fue como que me abrió un poco la mente de las marchas, de
porque pasa mucho en el... Es como una pelea interna que tengo yo con el mundo de las bandas, porque hay muchos instructores que enseñan en las bandas que son muy egoístas. Y creo que eso me pasó a mí también con la experiencia que tuve yo, que hay como que no dejan que los chicos exploren. Claro. Y sería bueno que los dejaran explorar, porque los niños que son más avanzados musicalmente necesitan ese desarrollo como integral de la música en realidad. Entonces, se me fue lo claro que iba. Ya, pues y él me abrió la mente con el mundo de la música popular y el jazz. Y ahí, claro, estuve los 4 años después que salí de cuarto medio. Yo le hablé al profesor Cristian Muñoz el año 2014. Sí, en enero del 2014. Yo después que salí de cuarto medio empecé a trabajar en una ferretería en Pucón. Y ahí, claro, el 2014 yo le pedí clase al Chili, a Cristian Muñoz, y él fue mi profesor hasta el año 2017. Entonces ese fue mi primera así como llegada musicalmente hablando acá a Temuco. Antes cuando estaba como en segundo medio, participé en un concurso de batería, porque yo tocaba un poco de batería, y vinimos con mi amigo del colegio, el Nathan, tremendo baterista, y él me enseñaba a tocar batería, y me acuerdo que ahí vine a un concurso de Yehman, y ahí el jurado, el profe era el Pablo Herrera, el baterista. Sí, Pablo Herrera, y vino un baterista de Santiago que se llama Camilo Torres. Y ahí participé, pues no pasé a la fase final, pero esa fue como la primera vez que toqué, por ejemplo, en Temuco. Eso, yo me acuerdo de eso. Fue el año 2011. Y después, claro, el 2014 le pedí clase al Chili, y ahí vine a Temuco. Y después, posteriormente a eso, gracias a mi amigo Christopher Ramírez, el Koala, que él es profe de inglés ahora, pero un tremendo músico, que él me insistió, me invitó a audicionar al Bafote, al Ballet Folclórico de Temuco. Entonces ese fue como mi primer elenco musical acá en Temuco. Posterior a eso, el año 2016, pasaron 2 años, ahí postulé a la FOGI, a la Orquesta Regional, y posteriormente a la Orquesta Juvenil del Teatro, donde ahí llegó Chiquitito, mi socio, llegó con un corno, y yo le dije, no, trompeta. Ahí llegamos a aprender. Sí, Chiquitito, llegó Miguelito, pero aquí está Miguelito. pasamos la prueba. Sí, pues esa fue como mi inicio en Temuco con la música, pues. Ya después, avanzado el tiempo, ya me llamaban como extra acá a la Filarmónica, con la que me encuentro trabajando el día de hoy. No sé cuándo va a salir esto, pero hoy día estoy trabajando, tenemos concierto acá en el teatro, y nada, pues eso ha sido Bueno, después el año 2015 entré a la juvenil y al mismo tiempo. Sí, y a la regional. Y el año 2016 al Chili, todavía tomaba clases con él, el Chili hizo la Crisol Big Band. Entonces fuimos fundadores ahí con el Javier Fuente, el Diego Roa también, el Diego Almonacid, el Miguel Muñoz, el hijo del Chili. Pedrito no estaba en ese tiempo, estaba el Danilo Contreras. Danilo estaba en Chile todavía. Espero que también asista a esta entrevista. Saludos al Danilo. Se viene. Claro, estaba estudiando para irse para afuera el Danilo. Habían varios más, pues. Estaba el profesor Cristian Piva también, que en paz descanse. Habían varios. Y desde ahí salió la comunidad Jazz Pretenders. Ahí nació También el Jazz Pretenders, pues, y ahí estudiamos harto jazz, y hicimos varios conciertos, hicimos tributos a Miles Davis, a John Coltrane, Charles Mingus. Ese era como el propósito, como tributar a un artista, pero estudiarlo a fondo, así como musicalmente, como su biografía y todo eso. Era entretenido.
son bonitos proyectos porque Sí, a uno en práctica los van enseñando, los van instruyendo para poder seguir avanzando. Y tocando con amigos. Po. Claro. Tocando con amigos. Y Entonces, al final uno es, bueno, a mi modo de pensar, uno aprende así. Po. Yo entré a la juvenil, claro. Canario, ya tenía trayectoria, entonces me impulsó a seguir para arriba. Claro. Y ahora egresado de la Universidad de Talca, ¿qué tal fue el proceso de los años de estudio? Fue lindo. Fue lindo la universidad, sobre todo por los conocimientos que te da la academia igual, porque de repente uno le tiene miedo un poco a asistir a la academia por el rigor y todo eso, Claro. pero la academia igual te da un orden al momento de tú generar, como la carrera, yo estudié licenciatura en interpretación y formación musical, Y formación musical. ¿cachai? Como que nos dan muchas herramientas para poder hacer un ensamble, desarrollarlo de buena forma. Y además que yo encuentro que ahí tuve un profesor de lujo, que es el profesor Leafar Río Bueno, que era mi profesor de cátedra, el profesor de trompeta. Y nada, pues yo de él aprendí, sigo aprendiendo. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo de él, seguimos en contacto y fue casi como un papá para mí, porque igual de repente si necesitábamos desahogarnos, él estaba ahí, entonces nos enseñó muchas cosas musicales también, demasiada música, así. Eso es lo que agradezco. Y bueno, hay muchos profesores también que fueron parte importante de tu proceso. Y sin dejar atrás a mis amigos. Yo me hice casi una familia, tengo hermanos con los que vivimos en Talca, no todos son de Talca, pero vivimos allá en Talca, hicimos un hogar también, entonces eso fue bonito, fue muy bonito hermanarse con personas que no son familia tuya, entonces... Y buscando el mismo fin, porque el mismo propósito, la música al final es lo que nos une a cada uno de nosotros. Claro, y estudiar y divertirse harto también. Hay que divertirse también. Sí. ¿Tienes trompetistas favoritos que te inspiren o influyen en tu forma de tocar? Oh, sí. Separémoslo en dos. Nacionales y internacionales. Ya hablando. Mira, un trompetista que a mí me marcó mucho cuando tomé clases con él y lo escuché tocar fue Cristóbal Rojas. El Guari, no le gustaba que dijeran Guari, pero el Cristóbal fue una inspiración gigante para mí. Que en paz descanse también, lo recuerdo con mucho cariño a él. Fue un tremendo referente para mí desde el momento que lo conocí el año 2018, en el verano del 2018 en el campamento de Purén. Él, Sebastián Jordán, que tuve el placer de tomar una clase con él, pero me lo he encontrado varias veces y conversamos, y para mí nacional en el jazz es lo mejor que existe acá en Chile hoy en día. Un tremendo trompetista y tremenda persona. Y sin dejar atrás mis profesores, pues el Chili Willy, el Eric, profe Eric, y a ver, ¿quién más admiro? Hay varios que tengo que admiro mucho. El Cristian Aro, que es cabro chico, tiene como 23, 24 años, es tremendo trompetista, sornino del sur. Al tío Mau, tío Mauricio Castillo. El Brás. También, sí, tío Brás. Hay varios si lo empiezo a nombrar a todos, terminamos mañana, porque de verdad yo admiro mucho a los trompetistas. Don Manuel Muñoz. Don Manuel Muñoz, trompetista, lead trumpet de los años 80, 90. Y si ustedes ven el Festival de la Una, Sábado Gigante, ahí está Don Manuel. Víctor Gutiérrez, que fue el primer trompeta de la Guambalí, primer trompeta de la Guambalí. Una escuela. ¿Qué tal fue tocar con la orquesta Guambalí? Todavía toco ahí, pues, así que eso. Ahora estamos asumiendo otros roles. Bueno, de ahí el Toñito Martínez también, admirable totalmente, el César Larco, el Víctor Olivares también, que anda ahí en los cruceros. Ellos han sido como los trompetistas referentes chilenos, igual que yo creo que varios lo tienen como referente, que he tenido el placer de trabajar con ellos.
y al final uno aprende demasiado tocando al lado, de ellos. ¿cierto? Sí. Y internacionales. Internacionales nos falta, No, nos falta. sí, pues es que a nosotros los trompetistas nos gusta hablar de esto. Mira, yo creo que internacionales y de la historia, a mí me gusta mucho el jazz, entonces yo tengo que hacer como, no tengo ranking, pero el primero es Louis Armstrong, siempre. Roy Eldridge, bueno, no los voy a nombrar como de época, pero también Roy Hargrove son como parte de los que yo escucho mucho. Freddie Hubbard, Winton, que yo creo que es el padre de todos nosotros. Pero el que más me llama la atención y que muchos dicen que fue el mejor trompetista que pisó esta tierra, lo dice Dizzy Gillespie, que también es uno de los referentes, es Clark Terry. Clark Terry. Y de los vivos, bueno, Wayne Berger, Arturo Sandoval, Randy Brecker. Con Arturo y Randy tuve la suerte de asistir a una masterclass cuando fui a Brasil. Bueno, y allá conocí a muchos trompetistas más que me volaron la cabeza. El Diego talento. Oh, se me olvidó el nombre, el apellido. Diego Garvin, Sidmar Vieira y Daniel de Alcántara. Y hay un montón de trompetistas. Hay muchos referentes. Nacariacó también, del mundo clásico, Maurice André. Hoy es una infinidad de referentes que uno tiene, que escucha, entonces... Pero yo creo que con los que más me identifico es con Winton. No lo intento imitar, o sea, intento imitarlo, pero que lleguemos a tocar como él, hay que tocar como uno nomás. Claro. Pero igual es parte. Winton, Roy Hargrove, Freddie Hubbard, Clark Terry, como de los que yo siento más míos, Chet Baker también. Y ahora que he estado entrando como más al mundo del lead trumpet, como del scream, el osito. Daniel Espinosa. Gran trompetista. Daniel Espinosa, él lo encuentro muy bueno para tocar lead trumpet y varias cosas como trompetista en general. Lo admiro mucho a él y aparte he tenido la oportunidad de reemplazarlo, así que ahí siempre me cae un peso gigante encima, así que no en los Vázquez, pero me gustaría alguna vez. Ya Pusito, sácate la pega con los Vázquez. ¿Algún sueño, meta que te gustaría cumplir en los próximos años como trompetista? Mira, como más que como trompetista, como músico, me gustaría educar, o sea, lo he hecho durante todo este tiempo, pero como hacer algo que quede así para mi pueblo en realidad. Claro. Como que siento que en Pucón igual es un poco ingrato el tema musical, cultural, porque igual pasa mucho dinero por ahí y es una crítica que siempre hago y de verdad que yo creo que fue una de las cosas porque me fui a Pucón también por eso, porque sentía que estaba un poco estancado. Ahora ha llegado mucha gente de afuera, de Santiago, de otros lados, que viene con sed de cultura y hay muy pocos músicos puconinos que lo están haciendo, que en realidad son los que se dedican igual también, pues, como el Joso Flores, el Diego Roa, que fue mi compañero desde cabro chico. Pero también se agradece a los músicos que han llegado de afuera porque le han empezado a dar vida a lo que está muerto. Arena. Sí, a lo que está muerto y claro, pues, teniendo una ciudad tan linda y con tanto dinero no tenemos teatro tampoco, entonces... Así mismo. Había visto ahí por redes sociales un teatro para Pucón. Sí, pues. Entonces hay que apoyar el asunto. Ya, pues. Claro, y eso. Ya para ir culminando esta entrevista. ¿Tan cortito? ¿A cuánto llevamos? 28. 28. ¿Y de cuánto? Es que habláis harto. Ya, sí, si me voy por la rama de repente. En una palabra, ¿qué significa para ti la trompeta? Es que es difícil en una palabra, po. Una frase. Una frase. Hoy también. No, pero
Yo creo que la trompeta la podría definir en una palabra. Yo creo que celos. Pasa. Toma la Celos. Porque, pucha, uno de repente se quiere distraer, porque igual el tema de estar estudiando tanto rato, así, como que agota un poco la mente, claro. ¿cachai? En tanto tiempo prolongado y, pucha, igual uno como músico es súper exigente, autoexigente. Claro, uno que se dedica a un nivel un poco más avanzado, uno piensa, en su mente está así como todo el rato, no, que tiene que ser perfecto, y el hecho de no estudiar un par de días ya te cobra aquí, po. Sí, pasa. Pero no, para mí la trompeta también es alegría y, no sé, y muchas cosas en realidad, porque al final es mi vida, po. Claro. Es mi vida. Yo en el torpeo que me mandaste decía cómo era la pregunta. Está por ahí la de a ver. Algo como influye la música en tu Vida. en tus otros ámbitos de la vida, algo así. Y yo le digo, pucha, es que la música es mi vida, po. La música es mi vida, si yo me dedico solamente a ser músico. Claro, de repente uno para sobrevivir tiene que hacer clases, pero estás haciendo música también, po. Y una pregunta cliché, por decirlo así. ¿Un músico puede vivir de la música? Sí, po, totalmente. Para que lo vean las madres de los niños y lo apoyen, los papás. Totalmente, porque si uno tiene habilidades musicales, hay que aprovecharlas, porque de repente, mira, yo hace poco hice un reemplazo de clases de aula en un colegio en Panguipulli, que fue muy bonita experiencia, me trataron súper bien, pero por ejemplo de repente me tocaban reemplazos, y no sé, yo iba para allá, y lenguaje igual yo, pucha, algo me acuerdo, matemática, los logaritmos ya, ¿cachai? Entonces, si hay un chico que tiene habilidades desde muy chico, hay que apoyarlo, porque si empiezan más temprano va a ser mucho mejor para él, claro. porque se va a poder desenvolver como sea. Si el chico presenta habilidades desde muy chico y el chico, que redundante, pero si el niño o niña que, no sé, tiene 5 o 6 años y ya puede tocar muy avanzado para lo que es su edad, tiene que aprovechar ese talento, porque de repente, si no te enseñan a estudiar desde chico, igual uno es flojo, ¿cachai? Uno Sí. es flojo igual. Y lo importante que es tener una buena base. Una buena base, porque al final, si uno sabe mucha música, después te puedes dedicar a hacer clases, pero claro, de algún instrumento en específico, de lo que sea, el profesor de música también. Es desgastante la pega de profe, no lo niego, pero el tema es que vas a tener muchas herramientas desde muy chico, entonces se te va a hacer más fácil sobrevivir, po. Y si ya tú tienes más habilidades de lo común para hacer música, te puedes dedicar a ser músico de lleno, po. Y hay muchos músicos que lo hacen, pero igual tienen que estar las condiciones también. Eso es súper importante. Y ahora un comentario, o qué le dirías, un consejo a los jóvenes que están ahí en la decisión de arriesgarse o no arriesgarse. Que haga lo que le haga feliz nomás. Porque de mi parte yo hice lo que me hizo feliz desde niño. Tuve la suerte de que mi mamá me apoyó. A mi papá le costó un poquito, pero ya, ¿cachai? Vio mis notas del liceo, dijo, Por ahí no va. Entonces, que eso, pues que hagan lo que le haga feliz, pues. Si a ti te hace feliz las matemáticas y no la música y tienes habilidades, estudia algo con matemáticas. Si te hace te hace feliz la ciencia, estudia, no sé, medicina, tecnología médica, lo que sea. Claro. Pero al final traten de no hacerle caso a los papás en ese sentido, porque al final el que va a quedar va a ser uno, po. Claro. Uno se va a hacer la vida,
Ahora, si tú te sientes muy inseguro, estás libre de hacer lo que tu mente y lo que si tú te dejas influir también por tu círculo, quieres que haga, hazlo. Si en vez de estudiar música, tu papá te dice estudia derecho, medicina, y tú en algún momento caes como en el miedo, es válido también, Claro. pues tú lo puedes hacer. Cada persona es libre de hacer lo que quiera y después, pucha, este lunes cumplí 29 años. Y igual uno dice, yo viví mucho tiempo con la presión de que hoy tengo que estudiar, no sé qué voy a hacer, tengo que ganar plata. Igual, por ejemplo, yo empecé a hacer clases en colegio a los 17, después que salí de cuarto medio. Y siempre me he estado ligado como en el tema de la educación y siempre supe que tenía que estudiar. Ya, si me quería dedicar a eso, tenía que estudiar. Me fui a estudiar a Talca, me dio muchas herramientas, pero al final el mundo, el futuro uno lo busca uno. Y yo entré tarde a estudiar. Yo entré a los 24, ¿cachai? Salí a los 28 y nada, pues nunca es tarde. Ya, Sí. si tú quieres estudiar una carrera antes, uno cuando sale una carrera sale a los 23, 24 más o menos, si es que no te echáis ningún ramo, tienes toda una vida por delante también para hacerlo. Si aquí todos tenemos nuestros tiempos y si el tiempo de que tú estudies música o te dedicas a la trompeta o al instrumento que sea, es más tarde, va a ser más tarde y listo, era. Eso. Así es el destino y así está escrito, decía mi abuela. Bueno, muy bonita entrevista. Pudimos conocer un poco más lo que es el trompetista Jorge Canario en sí. Y le agradecemos a cada uno de ustedes por vernos. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Se viene pronto la red social. Ah, ya. Póngale. No, aquí agradecido Miguel por la invitación, Miguelito. Ahí vamos, ahí vamos. A Miguelito, mi niño, de Potrillo. De No, pequeño. gracias por la invitación, Miguel. Esperaba mi regalito así como en todos los podcasts. Oh, en la primera, Pero no olvidáis tanto. no, Espero, en la primera. espero volver cuando ya tengan 1 millón de visitas, de suscripciones en YouTube y todo Se viene, eso. se viene. Y llegue mi regalito, su trompeta Lotus de regalo. Auspicia. Auspicia Adam Rapa. Oye, ese otro trompetista bueno, escúchenlo. Ya. Acción, Ya, vamos, ya. vamos, el personaje, vamos. Vamos. Hola a toda la comunidad trompetística, brass en general. Aquí estamos con ¿Para qué gritáis, weón? No gritéis. ¡Ya! Tenía el micrófono aquí al lado. Primer video de Canario echando a perder todo.